Buenas noches a todos. A continuación, la alumna egresada de la carrera de Ingeniero Petrolero y Energías Alternas, la señorita Ana Ilse Contreras Gómez, hará la presentación de su examen profesional de nombre de su tesis Evaluación de derrames, comportamiento y recuperación de hidrocarburos. Tenemos como sinodal a nuestro rector, al ingeniero Antonio Andrés Pascual García, para lo cual esperamos, Ana Ilse, una muy buena presentación. Damos inicio y algunas adelante, muy bien. Buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Ana Ilse Contreras Gómez. Soy egresada de la carrera de Ingeniería Petrolera y Energías Alternas. El nombre de mi tesis: Evaluación de derrames, comportamiento y recuperación de hidrocarburos. Primero comenzaré con la introducción. Las actividades de extracción, refinación, transporte, distribución, almacenamiento y comercialización de combustible son propias de la industria petrolera. Representan parte de los problemas de contaminación de suelos y acuíferos. En la siguiente diapositiva es el concepto de hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos en la tierra formados únicamente por átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Su estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos son compuestos básicos de la química orgánica. En la siguiente son los tipos de hidrocarburos. Hay dos grandes grupos cuyas propiedades, reacciones y métodos de preparación son comunes, por lo que su estudio tomó el aspecto de una sistematización ordenada. Estos dos grandes grupos son los hidrocarburos alifáticos y los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos, los cuales carecen de un anillo aromático, incluyen tres compuestos: alcanos, alquenos y alquinos. Ahí puse un pequeño ejemplo que es el etano, el eteno y el etino, que en el etano nos muestra que contiene una ligadura, el eteno 2 y el etino 3. Los hidrocarburos aromáticos, los cuales presentan al menor una estructura que cumple la regla de Huckel, estructura cíclica, que todos sus carbonos sean hibridación sp2 y que todos sus números de electrones en resonancia sea par no divisible entre 4. Hidrocarburos extraídos sobre formaciones geológicas. Los hidrocarburos extraídos de formaciones geológicas en estado líquido se conoce comúnmente como petróleo, y los que se encuentran en estado gaseoso se conoce como gas natural. Derivados halógenos de los hidrocarburos. Los hidrocarburos que contienen algún hidrógeno de la molécula sustituido por algún átomo del grupo de los halogenados, como es el cloro, el bromo o el flúor, son relativamente fáciles de introducir, lo que explica el gran número y variedad de haluros orgánicos que se han sintetizado o que existen en naturaleza. Determinación de hidrocarburos totales del petróleo, que sería TPH. Los hidrocarburos totales del petróleo son una mezcla de productos químicos compuestos principalmente de carbono e hidrógeno, llamados hidrocarburos. El término hidrocarburos totales del petróleo es usado para describir una gran familia de varios cientos de compuestos químicos originados por el petróleo crudo. Los hidrocarburos totales del petróleo
pueden entrar al ambiente a raíz de accidentes, fugas, derrames industriales o como subproducto comercial o privado. Ahí puse una pequeña imagen. Propiedades de los hidrocarburos. La mayor parte de los productos de origen petrolífero son mezclas más o menos sencillas, como es el caso de los gases, pero muy complejas al tratarse de fracciones líquidas, tales como naftas, carburantes o aceites. Además, los productos comerciales, los cuales deben de responder determinadas especificaciones, son generalmente mezclas complejas. Ahí puse otra pequeña imagen y muestra número de carbonos, punto de ebullición y vienen las cifras. Las principales características son tensión de vapor de los hidrocarburos puros y de las fracciones del petróleo y sus mezclas. Propiedades críticas como temperatura y presión crítica, densidad, viscosidad, potencia calorífica o poder calorífico, número de octano, puntos de congelación, límites de explosividad y puntos de inflamación, tensión superficial, solubilidad de los hidrocarburos y de los hidrocarburos en el agua, curvas de destilación. La siguiente diapositiva, contaminación por hidrocarburo. La contaminación por hidrocarburo, el acelerado crecimiento de la población ha tomado como resultado una mayor demanda de combustible fósil. Aunque muchos de esos compuestos se utilizan para generar energía, el resto del porcentaje se libera en el medio ambiente a través de procesos de extracción, refinación, lo que presenta un riesgo de gran magnitud para el ecosistema. En la siguiente diapositiva muestro una tabla. En esa tabla se muestran productos derivados del petróleo por destilación y sus respectivos usos. En la primera se muestra el gas de petróleo que se encuentra a una temperatura máxima de 40 grados centígrados. Sus cadenas carbonadas son S2 y C4 y sirven como combustible. Ahí en la tabla nos muestran varios, que es la gasolina de aviación, gasolina de automóviles, otras gasolinas, gas, aceite de diésel, aceite de lubricantes, parafinas. Bueno, en la siguiente diapositiva es derrame de hidrocarburo. Ahora hablaré un poco sobre los derrames de hidrocarburos, el cual constituye una de las principales fuentes de contaminación de suelos y aguas subterráneas, afectando así a la flora y a la fauna silvestre. Los hidrocarburos son sustancias peligrosas al presentar actividad carcinógena tanto en detrimento del hombre como en el de los animales. Representan un enorme peligro al encontrar estas sustancias químicas en aguas subterráneas para el consumo humano y los ecosistemas. Por efecto de la gravedad, hasta el nivel estático existe la zona capilar, donde el hidrógeno
da origen al proceso de dispersión y difusión. En la siguiente diapositiva es el modelo conceptual de un derrame de hidrocarburo. Aquí podemos observar un modelo conceptual de un derrame de hidrocarburo, el cual representa un derrame en suelo y atmósfera. Suponiendo que una tubería de conducción de gasolina sufrió corrosión debido a la presencia de sulfatos en el sitio donde se encontraba alojada, da la fuga y los hidrocarburos migran verticalmente. En esta diapositiva, todos los hidrocarburos comienzan a experimentar transformaciones químicas en sus cadenas debido al proceso de oxidación y reducción. El proceso de reducción produce hidrocarburos aromáticos de la siguiente forma. Puse un pequeño ejemplo: benceno, tolueno, sileno, clorobenceno, etilbenceno. En la siguiente diapositiva, hablaré sobre el ambiente redox. En esta figura observamos el ambiente redox, el cual se divide en dos importantes zonas: la zona óxica, que se divide en dos, contra y hacia el gradiente hidráulico del nivel del agua. En la primera se produce dióxido de carbono como resultado de actividades metabólicas de respiración de microorganismos presentes. En la segunda se muestra la precipitación de carbonatos, silicatos y óxido de hierro. En la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre la fuga de hidrocarburos. La fuga de hidrocarburos se refiere a la salida o escape de algún líquido o gas que son causadas por efecto de la corrosión en alguna estructura metálica, ya sea en ductos o estanques, aunque también puede ser por factores internos o externos, como son por laminaciones, por golpes, por grietas o por defecto de alguna fabricación. En la siguiente diapositiva es fuentes de contaminación por hidrocarburo. Las fuentes de contaminación por hidrocarburo están vinculadas a instalaciones de la industria y el transporte, tales como puertos, operaciones de transvasije, refinería, procesos productivos y almacenamiento, estaciones de servicio, estanques de almacenamiento, establecimientos industriales, botaderos clandestinos, transporte por ducto, transporte por carretera, en camión o estanque. En la siguiente diapositiva es matrices ambientales. En cuanto a las matrices ambientales, siempre que se produzca un derrame o una fuga, se deberá accionar a identificar el tipo de hidrocarburo derramado y las características del medio por el cual se derramó, con el objetivo de tomar las medidas más acertadas para minimizar las consecuencias de las matrices ambientales. En la siguiente diapositiva
conceptos fundamentales del programa de muestreo en matrices ambientales. A partir de aquí les hablaré sobre los conceptos fundamentales del programa de muestreo en matrices ambientales, recordándoles que el muestreo es una investigación de evento de contaminación por hidrocarburo. Tiene por propósito identificar y evaluar los riesgos que implican la presencia del contaminante vertido para la salud humana y los ecosistemas. A través de esto se realiza una recopilación de antecedentes del entorno a la misma. Esto permite tener el primer acercamiento del grado de contaminación. Recordándoles que la contaminación por hidrocarburo puede ser visible o por lo contrario en derrames subterráneos o de bajo volumen no siempre puede ser observable o visible. En la siguiente diapositiva es elementos de un diseño de muestreo. Un diseño de muestreo debe considerarse 3 elementos muy importantes, que ahí mismo en la diapositiva los puse, que es la localización de puntos de muestreo, el número de puntos de muestreo, el número de muestra de cada punto de muestreo. Localización de puntos de muestreo. La localización de puntos de muestreo se basa en la delimitación del área de muestreo que debe cubrir la fuente del contaminante y las posibles vías de transporte que deben utilizar los contaminantes. Tipos de muestreo. Los muestreos de hidrocarburo son de tipo dirigido, es decir, un muestreo se lleva a cabo sobre puntos específicamente determinados. En la mayoría de los casos, los derrames de hidrocarburos en el medio ambiente son identificables por observación visual o por ensayos organolépticos. Cuando el muestreo dirigido no permita la distribución horizontal y vertical de la zona afectada, ni el tipo de contaminantes, se deberá realizar una estrategia de muestreo sistemático. Una vez teniendo el tipo de muestra, el número de puntos de muestreo, por el objetivo o alcance de la investigación, en esta función de la exactitud necesaria de la contaminación es el factor más importante de la contaminación, incluyente de la delimitación del número de puntos de muestreo. Otro factor a considerar es la información disponible de la distribución de la contaminación, es decir, la representatividad de cada punto de muestreo con respecto al área total. En la siguiente diapositiva es planificación, actividades, programa de muestreo. La planificación de las actividades relacionadas al programa de muestreo crucial para garantizar la óptima ejecución del mismo
en términos de calidad, seguridad, plazo. Los elementos esenciales a contemplar en la planificación son los siguientes. Bueno, aquí como es un poco extenso el concepto, se los voy a leer directamente. El organigrama del equipo humano de trabajo, incluyendo tareas, responsabilidades y dedicaciones de sus integrantes, así como las líneas de comunicación entre los mismos, asignación de los recursos materiales necesarios para la ejecución de cada actividad del programa de muestreo, diferenciando los medios propios de los aportados por las empresas colaboradoras u subcontratistas. Cronograma de trabajo en el que se refleja la duración estimada por cada tarea y la secuencia temporal y dependencia entre las mismas. Se recomienda que la planificación temporal sea flexible a fin que permitirá adaptaciones a las situaciones imprevistas, que suelen darse en el curso de la ejecución del muestreo. Sistemas intrusivos. Las principales sistemas de intrusivos de la investigación del terreno son los siguientes: sondeos manuales, sondeos ligeros y sondeos mecánicos. Aquí les voy a leer lo que es el sondeo manual, ligero y mecánico, los cuales son utilizados ante suelos cohesivos o no cohesivos, aunque presentan limitaciones en cuanto a la profundidad y dureza, no siendo aplicables ante suelos rocosos o excesivamente pedregosos. Se utilizan las herramientas del sistema mecánico con el apoyo de equipos matrices, lo que permite alcanzar mayores profundidades de muestreo, a los 5 o 10 metros en el suelo muy cohesivos. Sondeos mecánicos. Permite trabajar una amplia variedad de suelos y profundidades. Son utilizados equipos de perforación, de rotación o percusión. La justificación de efectuar un sondeo mecánico radica en la necesidad de construir pozos de monitoreo de aguas subterráneas. Muestreos en sedimentos. Los muestreos de sedimentos pueden ser mediante diversos métodos en dependencia a la profundidad de la capa líquida. Se entiende por sedimento aquella materia orgánica o mineral situado bajo una capa líquida, el cual puede encontrarse tanto en medios relativamente estáticos, embalses, lagos, estanques, como en medios o con alta renovación, ríos, canales o arroyos. Las muestras de sedimentos pueden ser recogidas mediante diversos
métodos y equipos en dependencia de la profundidad de la capa líquida. En la actualidad se sondea el lecho marino, así se sabe de vastos yacimientos como el que se encuentra bajo el mar Caspio, que albergaría una reserva de 200 millones de barriles. Asimismo, el Golfo de México producirá 15,000 millones de barriles. La costa brasileña, 30,000 millones, entre otros lugares. Bueno, ahí es una pequeña estadística que muestra que la producción del petróleo se incrementa radialmente de año en año hasta alcanzar su pico, que quiere decir punto más alto de la curva, para comenzar a caer primero rápidamente y luego a menor velocidad. La producción aumenta hasta que el petróleo sea de fácil acceso, se agota, con lo cual la producción decae y se mantiene a niveles más bajos, disminuyendo gradualmente. El estimado de las reservas existentes, según algunas, están a 850,000, a poco más de 1 a 100,000 millones de barriles, con proyección de 150 millones por descubrir. Son reservas probadas en 1,000 millones de barriles. Y ahí está una pequeña estadística del Medio Oriente, de Europa, Centro y Sudamérica, África, América del Norte, Asia, Pacífico. Bueno, como observación final, con la elaboración de este trabajo, nos damos cuenta que la contaminación por hidrocarburo es una de las principales fuentes de contaminación de suelos y aguas, ya que ocasionan perturbaciones en los ecosistemas al afectar su estructura y bioprocesos. Es importante enfatizar que para abordar correctamente el problema de contaminación por hidrocarburo es necesario conocer la teoría y metodología del proceso de la aplicación del diseño y monitoreo de hidrocarburos. Finalmente, notamos que este proceso va de la mano de los controles de calidad que ayudan a dar una mejor funcionalidad al programa de muestreo para evitar la contaminación por hidrocarburo. Bueno, con esto doy por terminado mi tema. Excelente. Felicidades. Muchas gracias. Muy bien. Con eso concluimos lo que es el examen de titulación y bueno, felicidades.